Compañeras, espero que se encuentren bien. Una vez más nos encontramos con ustedes en esta clase. Hoy vamos a hablar de otro tema que está pendiente antes de entrar en las diferentes terapias Ayurveda. El tema que vamos a tratar hoy es el de Vyadhi. Creo que ya les habrá llegado a su WhatsApp el esquema de esta clase. Les invito a que vayan tomando apuntes sobre lo que vamos a explicar hoy y en este esquema que ya tienen ustedes, y espero que próximamente pues envíen los apuntes completos. Vyadhi, como ya saben ustedes, Vyadhi significa enfermedad. Para el Ayurveda, la enfermedad nace de la unión del dosa y el dusi. Dusi, que significa los corruptibles. La unión también con los 7 datus y los upadatus. Esto ocurre cuando las cualidades de un dosa incrementado en exceso conquistan las cualidades de un tejido en particular. La unión del dosa con el datu no es fácil de separar. Equivale a una unión química más que física. Durante el estadio de Prasara, que estudiábamos en las fases de Samprati, el dosa penetra la circulación en general, es decir, el cuarto estadio. El dosa penetra en el espacio deficiente si el agni del tejido es débil, ya que el agni es la resistencia natural del datu. El resultado de este proceso es que las cualidades del dosa atacan el tejido, resultando en la agravación de las particulares dósicas en el tejido, órgano u rotas. El avance en el tejido ataca la inteligencia celular. La célula se confunde y esto afecta a su función y en algunos casos hasta la muerte. Previamente, sí, agravando la estructura de la misma célula, no solamente su función, sino también su estructura. Esto como introducción a este tema de Vyadhi. Vamos a pasar a continuación a algunas definiciones de enfermedad. Las tienen ustedes ahí en el esquema. Vyadhi es matar, dañar o destruir, ya que el Vyadhi es algo que mata los tejidos, células u órganos, y últimamente el organismo puede morir. Roga indica dolor. En cada enfermedad hay dolor físico, dolor psicológico y dolor emocional. Todo tipo de dolor es enfermedad.
Se debe mantener la felicidad en todos los niveles, físicos, mental o en la conciencia. Tener felicidad es un signo de salud, y dolor también es una señal de enfermedad. Atanka es estrés generalizado, dolor o miedo. Significa lo que crea mucho estrés en el cuerpo mental, físico, energético y emocional. Javara se refiere a fiebre, elevación de la temperatura, hipersensibilidad, así como irritación del cuerpo, de la mente y de la conciencia. Vikara denota una forma distorsionada. Cuando una persona sufre, su expresión facial cambia y su forma está distorsionada. En algunos casos, el hígado, el vaso, el corazón, las articulaciones se contraen. En este caso, las articulaciones que provocan casos de artritis reumatoide. Y cuando uno tiene mejillas rojas, por ejemplo, puede indicar propensión a úlcera péptica. Amaya significa eso que nace del ama, que es una sustancia tóxica, como ustedes saben, el ama, una sustancia mórbida y no homogénea. La unión del dosa y los tejidos crean sustancia tóxica. Un sutra ayurveda dice que la perfecta salud es el Agni perfecto. De manera que si el Agni está balanceado, es la salud perfecta. Si la comida no es bien digerida por un Agni débil en el tubo digestivo, la comida no digerida se vuelve tóxica y creará ama. Yaksma significa consumo. Por ejemplo, las enfermedades que llamamos consuntivas, que consumen. Por ejemplo, la tuberculosis o el VIH, el cáncer. Niveles de la enfermedad. Hay diferentes niveles. También podríamos hablar de causas. En el temario que ya ustedes tienen, hay unos temas, un tema dedicado a estas causas o a estos niveles de la enfermedad. Esas categorías basadas en qué tan profundo en los tejidos ha progresado la enfermedad. Nirama, que significa poco o nula toxinas, también conocida como Pakvavyadhi Sama, Pakvavyadhi Sama, ya con toxinas, y Pachamana, el proceso de eliminar toxinas por la digestión. Asukari Vyadhi, que son las enfermedades agudas. Hima Vyadhi, enfermedades crónicas.
y crea sintomología también de una manera pues, más continua y permanente. Las enfermedades agudas son causadas por DOSA que entra en el tejido Astayi, inmaduro, que está inmaduro, y crea una sintomología aguda. Por ejemplo, un paciente que tiene un ataque de asma es una enfermedad aguda. Sin embargo, cuando acaba el ataque, no significa que la enfermedad ha terminado, sino que la enfermedad permanece dormida y ha emigrado al tejido maduro, que antes estaba en una fase de inmadurez. Esto es una forma de enfermedad crónica, aunque asintomática. El Ayurveda clasifica la enfermedad de acuerdo al Samprati. Una vez que un dosa entra en un dhatu, la enfermedad ha ocurrido. Se le llama Dhatu Gata Dosa. Otra clasificación es si la enfermedad es superficial o si es profunda. Rasa y Ratka son superficiales, las demás son profundas. Otros niveles de la enfermedad. Cuando hay complicaciones se llama Vyadhi Upadrava, que significa cosas que van juntas o complicaciones. A veces un síntoma crea otro síntoma diferente. También, compañeras, aclarar, poniéndoles un ejemplo, alguien con pita alto sangra de la nariz, pero a veces si es muy alto pues puede haber convulsiones, y ambos son upadrava de fiebre por pita. Vyadhi Sankhya significa que dos o más enfermedades ocurren en diferentes estadios de Samprati, pero uno no causa el otro. Por ejemplo, el asma y la diabetes. Bueno, estos son los diferentes niveles de la enfermedad, no tanto causas sino niveles. Y pasamos a la clasificación de la enfermedad, una clasificación amplia y localizada. A esta clasificación nos referíamos cuando les decía anteriormente que viene en el temario que ustedes tienen. En esta clasificación divide las enfermedades en tres categorías: exógenas, endógenas y psíquicas. Adhyatmika. Esta clasificación adhyatmika se refiere a la enfermedad que tiene una causa espiritual o endógena, aquella que viene de una vida pasada. Viajamos de una vida a otra y traemos ciertas cualidades a esta vida que afectan la conciencia y consiguientemente también la mente y el cuerpo. Estos padecimientos principalmente afectan el buddhi, es
decir, el intelecto, el Smriti, la memoria, y el Dhruti, el aprendizaje y la capacidad de atención. Pueden ser muy serias porque pueden afectar tanto el funcionamiento como la estructura del cerebro y los órganos de los sentidos. Incluyen sordera, ceguera y afasia. Es decir, no reconocer un objeto, pero no lo pueden nombrar o describir. También incluye o se refiere a la discapacidad mental, a la enfermedad bipolar y al déficit de atención. La segunda categoría es adidaica. Esta categoría indica enfermedad que tiene una causa sutil, supernatural. Como nos referimos sobre todo a lo que antiguamente y hoy día también en diferentes lugares conocemos como animismo. Es decir, explicar los eventos como efecto de una acción divina o por causas mágicas. Por ejemplo, como el resultado de una maldición, resultado de insultar a un maestro o a una deidad o alguna discrepancia de carácter religioso. Esa también es una enfermedad física y mental que son causadas pues por en esta segunda categoría son causadas por son causas mágicas o pensando que Dios causa, motiva, envía, manda ese efecto, algo que la medicina moderna, ¿verdad? Y estamos de acuerdo en este sentido, la medicina moderna de que realmente pues pues no podemos admitir. Por ejemplo, otro ejemplo, si una persona va en una caminata y súbitamente pues cae un rayo y le causa parálisis, que afecta también a la mente. Pues, personas que pueden pensar que este tipo de eventos, de tragedias, pues tienen una causa divina, que son también efectos por ejemplo, del mal de ojo, de energías mágicas o prácticas mágicas, de maldiciones. Bueno, la tercera categoría es la que llamamos adibautica. Este tipo de enfermedad tiene una causa física y por lo tanto pues exógenas, como la infección bacteriana o mordedura de serpiente o causas por accidentes. Esta es la clasificación amplia de la enfermedad. Y la clasificación localizada o específica de la enfermedad lo tienen ustedes también en el esquema. Adibala Prabhuta es una enfermedad que ocurre antes de la concepción
una enfermedad genética, lo mismo que adiámica o adyátmica. Janma Bala Prabhuta indica enfermedad que ocurre al nacimiento, es decir, una enfermedad congénita. Así estamos hablando de una enfermedad genética y otra congénita. Dosa Bala Prabhuta se refiere a la fuerza de la enfermedad que viene de los dosas. Las enfermedades de Kapha tienen su origen en el estómago, las de Pitta en el intestino delgado y las de Vata en el colon. Kala Bala Prabhuta son enfermedades relacionadas al tiempo. Son enfermedades especialmente estacionales. Hay dos subcategorías: las enfermedades apropiadas para la estación, como resfriados de primavera o diarreas de verano o constipación otoñal. Estas son enfermedades fáciles de curar. También hay enfermedades inapropiadas para la estación, como los resfriados de verano y diarreas de invierno. Y estas pues son más difíciles de curar. Dalbabala Prabhuta, la enfermedad que se origina de causas sutiles o supernaturales, como el Adi Daivika, que hablábamos antes, incluyendo las posesiones espirituales, las epidemias como el cólera, el sarampión, en este caso el COVID, o plagas. También a accidentes espontáneos o naturales, como temblores, rayos, y enfermedades por causas astrológicas, como se estudia en la astrología ayurveda. Que por cierto, pues sí sería importante dedicar módulos, si tuviéramos tiempo, a la astrología ayurveda. Sangata Bala Prabhuta son enfermedades que tienen una causa humana, por ejemplo, accidentes por arma blanca o de fuego. Sababa Bala Prabhuta, enfermedad natural, como morir a los 80 o 90 años. Pasamos ahora a la división estructural de la enfermedad. Satana Vedana, es decir, de acuerdo al lugar en el que se manifiesta, tenemos primero Manasaja, carácter mental, específica, enfermedades que nacen en las facultades mentales, como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, la manía. Inicialmente es Mano Dusti. Recuerden que Mano Dusti son alteraciones de rajas y tamas, y después los dosas se verán afectados. Sariraja, de carácter físico. Manasaja, mental. Sariraja, físico, indica enfermedades que se originan en el cuerpo físico, con alteraciones de los dosas o datus.
Enfermedades con como la fiebre, la neumonía, la bronquitis, las úlceras, etc. Sarira Manasaja, de carácter psicosomático. Se refiere a enfermedades que se originan en la mente por disturbio también de rajas o tamas que subsecuentemente incrementan los dosas y alteran los datus que empiezan en el cuerpo y alteran los gunas. Tenemos también dosa vedana. Se usa para nombrar enfermedades de acuerdo a los dosas involucrados. Datu vedana clasifica la enfermedad de acuerdo al tejido afectado. En el rasa puede haber anemia, obstrucción linfática o edema en rasa. Avayava vedana especifica enfermedades de acuerdo a los órganos afectados. Por ejemplo, enfermedades del corazón se le llama Rudroga, Rud, que significa corazón. O enfermedades de la cavidad abdominal se les llama Udara Roga. Enfermedades del pulmón, Pulsaja Roga. Y así podríamos ir enumerando pues diferentes ya enfermedades de acuerdo a los órganos afectados. Y por último, compañeras, tenemos este esquema del cual yo les envié una foto, en la cual viene en la parte izquierda la clasificación de la enfermedad en Ayurveda y su equivalencia en la medicina moderna. Así rápido les leo, ustedes ya lo tienen en este esquema. Agantu corresponde a la medicina moderna adquirida, hojas Kshaya, autoinmune, Hanmavala Praruti, congénita, Kapha Santa, que significa estancamiento, equivale a congestiva, a Vardhakyan, en edad adulta, deficiencia, Datu Kasaya, Vata, degenerativa, Mahadatu Kasaya, desmielinizante, Lakshmika, funcional, Rodka Pradosaja, hemolítica, Adibala Prabruta, hereditaria, Agantuin Tonija, infecciosa, Pita, carácter inflamatorio, Pita, Pita corresponde a idiopatía, Daivabala Prabruta, a idiopática, enfermedad crónica de los tres dosas, maligna, como el cáncer, el VIH, enfermedades consuntivas, Manasaja, psiquiátrica, y Sharira Manasara, psicosomática. Pues bien, compañeras, este es el tema que quería exponerles en el día de hoy, el de Vyadhi, enfermedad que está estrechamente relacionada con Samprati. Viene a ser como una ampliación, un anexo o una aclaración a Samprati. Espero que les haya sido útil. El próximo día
vamos a hablar de un tema también importante, que es el enfoque terapéutico de la enfermedad. Y con esto pues ya vamos a ir terminando los fundamentos teóricos de la medicina ayurveda, para pasar ya a la práctica o también a las diferentes terapias de la ayurveda. Para conocer y adentrarnos en las terapias ayurveda, las cuales ya el doctor les ha explicado algunas, por ejemplo el panchakarma, otra terapia que vimos en el módulo 7, que es la meditación, los mudras, pranayama, mantras. Bueno, ya se ha iniciado. Vamos a completar estas terapias, pero cuando ya lleguemos, también los masajes. Vamos a dar masajes en vivo, diferentes tipos de masajes que tiene la ayurveda. Para eso yo les invito, les recomiendo, les aconsejo que tengan todas ustedes claro su constitución personal, tanto el Prakruti como el Vikruti. También les recomiendo que repasen las clases que ya explicó el doctor sobre el diagnóstico clínico y los diferentes métodos de diagnóstico, sobre todo lo que se refiere al pulso. Es un poco complejo y amplio el pulso en Ayurveda, más complejo que en la medicina china, y también más específico, y también el diagnóstico por la lengua, la orina, sobre todo, y los demás métodos de diagnóstico. Sobre todo esos tres: el pulso, la lengua y la orina. Nos será más fácil comprender las diferentes terapias, y sobre todo pues en la práctica clínica acertar el diagnóstico del paciente, como también ver qué tipo de terapia o terapias les recomendamos. Pues bien, compañeras, pues aquí terminamos la clase de hoy y les deseo pues un feliz día. Cualquier duda, comentario, pregunta, pues con toda confianza pueden ponerse en contacto conmigo, como ya les he dicho otras veces, vía WhatsApp o con videollamada. Ustedes me indican que les haga una videollamada y se las hago con mucho gusto. Cuando terminemos el siguiente tema, el enfoque terapéutico de la enfermedad, les mandaré el material complementario de estas 3 clases que hemos tenido. Es de las que hemos tratado los 3 últimos días: el anexo a Samprati, Vyadhi y el enfoque terapéutico. También, compañeras, antes de pasar a las diferentes terapias, pues también vamos a hacer pues una especie de examen. No le llamo yo examen, sino una especie de examen que nos va a ayudar pues a repasar lo que hemos visto antes de entrar en las terapias. Compañeras, pues muchas gracias a ustedes, y como siempre me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Namaste.